Do Patti es una película de Bollywood cine hindi del norte de India, de suspenso y drama, protagonizada por Kajol como la agente Divya, Kriti Sanon como Saumya y Shaili y Shahir Shah como Dhruv. Comencemos. Empezamos viendo a muchas personas sobre un puente. Están viendo cómo un parapente con un hombre y una mujer cae al precipicio sin control. Llegan los agentes de policía. Una de ellas es la agente Divya, quien le pregunta a la joven si está bien. Ella se ve muy alterada. Luego en la estación la joven dice que su esposo intentó arrojarla. Este dice que ella miente. Luego nos transportamos a 3 meses antes. La agente Divya ha sido trasladada recientemente a ese lugar, a la estación de Uttarakhand. El compañero de Divya, llamado Katosh, le pregunta por qué llevó preso a su hermano por 6 meses, ya que escuchó esos rumores. Ella dice que la ley es la ley y la gente aprende si recibe su castigo. El agente jefe le dice a Divya que viendo su expediente ha notado que es muy destacada, pues sigue al pie de la letra las normas, lo cual le puede poner en apuros con sus compañeros, pues casi nadie es así. También le ordena patrullar la región a partir del día siguiente. Esto a Divya no le agrada, pues quería resolver casos. Los otros oficiales hablan con una mujer que llamó a denunciar violencia doméstica, pero nota que no le están prestando atención y decide ir ella misma. En el camino, mediante los pensamientos de Divya, notamos que su padre era policía y creía 100% en las leyes y la justicia de la norma, mientras su madre era abogada y creía en la justicia, pero no solo en la de la norma, sino en la justicia moral. Divya dice que ella eligió ser como su padre. Al llegar al lugar, una señora abre la puerta. Luego aparece la misma joven de antes. Se llama Saumya y dice que no pasa nada. Divya le pregunta por el moretón en la frente, pero esta dice que fue un golpe con un cajón de la cocina y le cierra la puerta. Al día siguiente, Katosh le pregunta a Divya si la mujer denunció, pero ella dice que no. Este se ríe y dice que como siempre es lo mismo, por eso ya no lo toman en serio. También ve que Divya tiene un pregrado en Derecho y la felicita. Más tarde llaman de un negocio de parapentismo por un problema. Es una mujer que se queja porque casi se accidenta, pero le dicen que es por su peso. Luego llega el dueño y habla con la mujer y todo queda arreglado. Katosh le dice a Divya que ese es Dhruv Sud, es el dueño y la llamada de anoche fue de su casa y que su esposa da clases de danza. Divya va a ver a Saumya, la ve entrar en un local, la mujer la atiende, ella dice que está buscando incienso, pero luego aparece otra mujer idéntica. Esta es Saumya, la otra es su hermana gemela llamada Shaili. Divya confundida se va. La nana de las gemelas va tras Divya y le entrega el conejo que dejó. Le pide que hablen y le cuenta que ella fue quien llamó, pues no le gusta que Dhruv golpee a Saumya. Dice que ella llegó a trabajar para la familia cuando las gemelas tenían solo 5 años, pero cuando tenían 8, la madre de las niñas perdió la vida. Esto afectó mucho a Saumya y empezó a sufrir depresión y dependencia emocional, por lo que la nana cuidaba más a Saumya que a Shaili. Esto creó rivalidad entre las niñas, pues Shaili pensaba que su hermana era una dramática y siempre quería llamar la atención. Empezaron a tener problemas entre ellas y al ver la rivalidad decidieron llevar a Shaili a un internado. Al poco tiempo el padre de las niñas también perdió la vida. Shaili siguió estudiando afuera, por lo que Saumya creció con la nana y su tío. Así llegaron a la adultez, hasta que hace un par de años Saumya conoció a Dhruv en su negocio de parapentes. Ellos empezaron a pasar tiempo juntos y Saumya se enamoró. El día que Saumya presentó a Dhruv a su nana y al tío, llegó su hermana Shaili del exterior. Ella es muy extrovertida y decidida, por lo que con el correr de los días Dhruv se sintió más atraído por Shaili y se lo dijo a Saumya. Ella se sintió muy mal. Dhruv y Shaili empezaron un romance, hasta que un día en una reunión en su casa fueron sus amigos y también un importante político e inversor que quería invertir una gran cantidad de dinero en el negocio de Dhruv, pero Shaili estaba un poco tomada e hizo sentir mal al político con su comportamiento atrevido. Por esto, el señor se molesta y le dice a Dhruv que debería ser más serio y se va. Más tarde, el padre de Dhruv lo llama y lo regaña por su comportamiento, pues el inversor dijo que no pondría su dinero en el negocio. El padre del joven también le dice que debe madurar y debe buscar a una buena mujer para matrimonio. Dhruv se siente muy mal porque su padre nunca lo ve como un buen empresario.
Dhruv empieza a tener dudas sobre su relación con Shailene. Por eso un día lleva a Saumya a volar en parapente y ahí le pide que se case con él. Saumya acepta feliz. Luego Dhruv le termina a Shailene y le dice que se casará con Saumya. Ella se molesta mucho. Luego la vemos en un bar muy afectada y triste tomando. Llega el día de la boda. Shailene decide vestirse exactamente igual que su hermana Saumya y se acerca a Dhruv incomodando a todos. Luego Shailene va al cuarto con Dhruv y Saumya va a tocar la puerta angustiada. Shailene en bata le abre y le dice que no debe preocuparse, que nada ha pasado. Saumya le pide que se aleje de Dhruv, pues ahora están casados. La nana dice que los golpes llegaron luego de estar casados y como las gemelas siempre fueron competitivas, es por eso que Saumya preferirá ser golpeada y callar antes que divorciarse de Dhruv. Divya le dice a la nana que necesita pruebas para poder hacer algo al respecto y le pide fotos o videos comprometedores. Luego, en la casa de Dhruv está Saumya cocinando. Discuten con Shailene por seguir viviendo con ellos. Luego sirven la comida. El invitado de Dhruv es un importante hombre de negocios. Este prueba la comida pero es demasiado picante, por lo que escupe y no la puede comer. Luego, cuando el hombre se va, Dhruv le reclama a Saumya por hacer las cosas mal, la toma del cuello y luego le tuerce el brazo. La nana intenta tomar una foto de este suceso. Al día siguiente, Divya va patrullando por la clínica y ve salir de ahí a Saumya con un vendaje en la muñeca. Ella le dice que fue un accidente. Otro día, Dhruv junto con Saumya van a la comisaría y le reclaman a Divya por inmiscuirse en sus asuntos de pareja. También ve una hoja con anotaciones sobre ellos. Dhruv se molesta y le pide que se mantenga al margen y se van. Otro día Saumya le dice a Dhruv que quiere tener un bebé, pero este la empuja molesto y se va. La nana habla con Shailene y le pide que ayude a su hermana, pero estos están junto al jardín. Shailene dice que ella los ve como una pareja normal, pero que si Saumya la está pasando mal, es decisión de ella divorciarse. En la noche en el bar, Dhruv le ofrece alcohol a Saumya, pero ella no bebe, por lo que comenta en voz alta que eligió a la hermana aburrida y se queda viendo de manera indiscreta a Shailene. En el baño, Saumya le pide a su hermana que se vaya de la casa y se aleje de ellos, por lo que Shailene le dice que no tiene de qué preocuparse, pues ya está por irse. Otro día, Saumya nuevamente le comenta a Dhruv que quiere tener un bebé, por lo que este le dice que tiene todo por hacer y que no puede pensar en tener bebés en esos momentos. Saumya le recuerda que ella hace todo en la casa y además a él el padre le puso una empresa y ni siquiera es capaz de hacerla prosperar. Esto detona a Dhruv, quien ese día descarga toda su ira con Saumya y la golpea muy fuerte. Al final la arroja por las escaleras y le dice que es su culpa por hacerlo enojar. Luego se va dejándola muy malherida, sin prestarle ningún tipo de ayuda. Después, Saumya se baña y se viste para salir. En la calle la ven Divya y Katosh. Divya se siente muy mal y dice que tienen que ayudarla o un día aparecerá sin vida. Katosh le comenta que Dhruv es hijo de un político influyente y el joven ya había tenido antecedentes en otra ciudad por un tiroteo y por violencia doméstica, pero que lograron con sobornos dejarle una sentencia mínima. Van a la otra ciudad, en Haryana, y los amigos de Dhruv amenazan a los oficiales, pero Divya no se deja amilanar. Otro día, la nana le reclama a Dhruv por golpear a Saumya. Dice que lo denunciará. El tipo le advierte que no lo amenace, pues para él sería fácil demostrar que ha sido todo culpa de Saumya, pues toma muchas pastillas por la ansiedad y depresión que sufre desde niña. Saumya escucha eso y se siente muy asustada. Esa noche, Saumya va a la tienda y ahí llega su hermana, la cual la ve muy alterada. Por esto Shailene se preocupa, pero le dice que haga lo que quiera. Dhruv va a la casa de Divya y la amenaza, pero la oficial le dice que ella hará lo necesario para que se cumpla la ley. Luego sale y en su vehículo lo está esperando Shailene. Este llega muy molesto y Shailene le reclama por perder el control tan fácilmente. La inspectora ve que están juntos desde su ventana. Al día siguiente, Divya en la estación le pide a Saumya que declare, pero esta dice que se aman y se van. En casa, Saumya le pide a Dhruv que el día de Holi la lleve a volar parapentes y este acepta. Llega el día del Holi. Saumya tiene un vestido blanco, mientras que Shailene lleva un short con top blanco. Ellos bailan. Shailene disfruta un rato con Dhruv, pero llega Saumya y le pide que vayan a volar el parapente, por lo que Dhruv, molesto, va con su esposa.
Mientras, Divya habla con la nana, pero ve que no ha recogido pruebas, solo una foto mal tomada. Ahí hablan un rato hasta que llega Shailene. La nana dice que Saumya la llamó muy asustada y Divya va rápido al lugar de los parapentes. Corren al puente, llevan a los dos a la comisaría y Saumya dice que Dhruv la quería arrojar. Divya dice que ella defenderá a Saumya, pues será la investigadora y la abogada. Informan al padre de Dhruv lo sucedido y este se molesta. Envía a su abogado a defender el caso y también a hombres a asediar a Divya. Llega el primer día de audiencia. Divya presenta sus pruebas con fotos y el historial de la clínica local, sobre todo el maltrato que ha recibido Saumya. La juez lo revisa. Además, Divya dice que el padre de Dhruv siempre mueve sus contactos para que salga impune, ya que no es la primera vez que se ve envuelto en un tema así. Dice que soltó el arnés del parapente porque se quería deshacer de Saumya, ya que es una persona que con facilidad pierde la paciencia. Además, que el detonante es que Saumya le hable de tener un bebé. También pasan a declarar el tío de Saumya y la nana. Luego habla el abogado de Dhruv. Este dice que pequeños maltratos son cosas familiares normales. Dhruv también dice que Saumya le hace la vida muy difícil, pues es una mujer depresiva y ansiosa que siempre está medicada y hasta ella misma se causa lesiones. La juez toma nota y termina la sesión del día. Llega el siguiente día de audiencia. Divya interroga a Shailene y le pregunta por su amorío con Dhruv y si tenía conocimiento de lo que estaba sufriendo su hermana. Ella dice no saber sobre el maltrato y Divya muestra que las hermanas son rivales. Luego Dhruv dice que fue la misma Saumya la que soltó el arnés, pero Divya le refuta, pues antes Dhruv dijo que Saumya le tenía pavor a las alturas. También otros testigos en el puente declaran que vieron que Dhruv empujaba a la mujer. Luego de todos los alegatos y pruebas, la juez declara culpable a Dhruv y le sentencia a 10 años por intento de homicidio y 3 años por maltrato doméstico, para un total de 13 años. Todos se alegran, pero Divya ve que Saumya le sonríe a Shailene de manera satisfactoria, lo cual le siembra una duda sobre la verdad. Los compañeros en la estación celebran el triunfo de Divya y Katosh le compra a Divya el conejito para tenerlo de mascota. Divya sigue con la duda en el caso, ya que le pareció muy fácil. Por esto empieza nuevamente a estudiar todo el caso, pues para ella es más importante la ley, y siente que de alguna manera la usaron para ganar el caso. Sabe que le dieron a Dhruv 13 años por intentar quitarle la vida a Saumya, pero que serían solo 3 años por el maltrato doméstico. Piensa que lo del parapente es un poco extraño. Otro día va a hablar con Shailene, la cual le advierte que su hermana nunca le haría daño a nadie, pero sí a sí misma. Divya dice que ahora ve que ella sí tiene amor a Saumya y no son tan rivales como parecía que eran, y se va. Divya siente que no se podrá perdonar si el culpable le dan 13 años y si debiera realmente pagar solo 3. Vemos también que Shailene le dice a la nana que no sabe si hicieron lo correcto o no. La nana le contesta que por supuesto era lo correcto. Y vemos un recuerdo cuando Shailene entró a la tienda y vio a su hermana alterada. Se quedó un rato más. Shailene vio a su hermana con una piedra golpeándose un dedo fuertemente. Saumya le dice que es su culpa no haber salvado a su mamá y que a ella le pasará lo mismo con Dhruv. Shailene le pide que se vayan y deje a Dhruv, pero Saumya, con la foto de ellas dos de pequeñas, dice que no puede, pues tiene a sus 2 niñas. Shailene ve a su hermana así y se siente muy mal. Shailene la tranquiliza y es cuando hacen todo el plan para que Dhruv pague por maltratar a Saumya. Divya sigue investigando y ve que los tiempos en la ruta son más altos de lo necesario. Dhruv le cuenta a Divya que en el camino al club de parapentes, Saumya le pidió parar en su tienda para ir al baño y luego continuaron. Divya también le pregunta a la agente que estuvo custodiando a las gemelas si notó algo extraño, y esta dice que no, solo en una ocasión le pidieron ir al baño juntas. Divya se da cuenta que se cambiaron en la parada y quien estaba en el parapente era Shailene, quien sí se soltó para hacer ver que Dhruv la quería lastimar, y luego en la estación en el baño volvieron a cambiar su ropa. Divya pide a la corte reabrir el caso por nueva evidencia. Divya habla con Shailene y le dice que sabe todo y que si no perdonó a su hermano no lo hará con ellas, pues la ley es la ley. Pero Shailene le dice que ella sabe que su hermana estuvo sufriendo mucho y solo la ayudó a tener pruebas, que hizo lo que pensó que era lo correcto y que ella haga lo mismo. Llega el día de la nueva audiencia. Shailene se para y dice que es culpable de la muerte de su madre, pues ella era víctima
de su padre, ya que él la golpeaba y maltrataba de muchas formas, que no solo el padre fue culpable, sino todos los que vieron y no hicieron nada. El día que ella falleció fue porque su padre la golpeó, y Saumya vio todo. Cuando la policía llegó, el tío y Shailene le dijeron que guardara silencio, por eso ella empezó a tener fuertes problemas de depresión y ansiedad. Shailene dice que se arrepiente, pues su padre no pagó por lo que hizo. También dice que para pelear una causa se necesita valor y que se siente orgullosa de su hermana. Divya se conmueve y sabe que es real que las mujeres sufren y callan lo que les sucede en casa. Por eso decide pedir anulación de la petición de reabrir el caso. También dice que ese día no pensó como su padre, sino como su madre. Por primera vez entendió a lo que se refería su madre en cuanto a la divergencia de la ley y de lo que era correcto en algunos casos. Las gemelas se abrazan. Otro día, Divya va a una casa por un llamado de maltrato doméstico y terminamos viendo un mensaje de alerta sobre la violencia doméstica e invita a las víctimas a denunciar o si conocen a alguien que esté sufriendo en silencio. La película es reciente y sabemos que en muchos hogares se normalizan ciertas conductas de pareja, pero es algo que es delito y debe ser denunciado. No como dijo el abogado, que es lamentablemente como mucha gente piensa todavía, asuntos familiares, que no es solo en India, es en muchas partes del mundo. Por otro lado, Shahir Shah es un actor nuevo en el cine, ya que trabaja principalmente en telenovelas indias. Me parece que es bueno, tiene mucho talento y aunque se ve muy juvenil, ya tiene 40 años. Pero yo pienso que puede hacer una carrera en el cine de Bollywood, ya que tiene muchos fans en India, Indonesia y los países aledaños. Es decir, mueve gente, lo cual es importante para un outsider. Y así termina este resumen. Espero que hayan disfrutado.